agradeciéndole el tiempo que nos ha esperado, Andrés Benavides. Andrés Benavides, hemos conversado con él algunas veces ya y la verdad es siempre interesante conversar con Andrés Benavides. Eh, y son algunos temas, mi querido doctor Benavides. Comencemos con el del juez multicompetente de Bucay, que suspende el concurso para la designación del Contralor General del Estado. Su óptica y comentario al respecto. Muy buenos días, bienvenido a I99 FM, a I99 TV y al programa Diálogo. Buenos días. Buenos días, estimado Eduardo. Un cordial saludo para usted y para todos De los igual ciudadanos que forma. nos escuchan a través de I99. Pues bien, como es de conocimiento público, el concurso de Contralor General del Estado ha estado bastante tropezado. Recordemos que ya se debía cambiar autoridad en el 2020, cuando ya se cumplieron, en este caso, el periodo por el cual fue designado el señor Carlos Polit. Pero hemos visto que a través del Consejo de Participación Ciudadana no se ha podido avanzar con aquello. Y evidentemente se han presentado acciones de protección. La, la anterior, inmediatamente anterior a la que te estamos ahorita comentando, se dejó sin efecto desde la etapa de la fase de validación de requisitos. Y ahora nuevamente se presenta una acción de protección porque supuestamente existen unos mal calificados, que no se les ha tomado en cuenta unos puntos, etcétera, etcétera. Entonces aquí claramente vemos que existe una intencionalidad de no dar pie a este concurso para designar de una vez por todas a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Estamos frente al prorrogado, el encargado del encargado, pero ya es momento de tener una autoridad. Y lastimosamente se está dando este abuso de las garantías jurisdiccionales para tratar de beneficiar a unos cuantos. Yo esperaría que esta acción de protección, con medida cautelar que ha suspendido el proceso, no suponga que se dilate más el proceso y obviamente estemos hablando de 1 o 2 años más con Contralor General del Estado subrogante, prorrogado en funciones, que no le hacen desde ningún punto de vista bien al país, más aún cuando esta es la autoridad que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos públicos y evidentemente genera una situación de desinstitucionalización y de crisis en todos los niveles. Sí, yo entonces con este comentario suyo, lo que veo y Participación Ciudadana ha dicho que son respetuosos de lo mismo, veo que el proceso va a todavía demorar, pero hay muchos comentarios de que el proceso no se ha debido, no se ha llevado de la forma que tenía que hacer. Incluso se le ha reclamado a los delegados ciudadanos que han calificado a gente que no tenía las condiciones, uno, o no presentó todos los requisitos. ¿Por qué, si usted va a ser parte de un concurso como esos y sabe que tiene que llevar todos sus requisitos suscritos, Andrés Benavides, por qué la gente no lo hace y quiere que se lo subsanen después? Aquí vemos que, como yo digo, lastimosamente utilizan las garantías jurisdiccionales para subsanar lo que en su momento no cumplieron. Pero aquí yo creo que más allá de los cuestionamientos que se puede hacer al Consejo de Participación Ciudadana, también hay que hacer un llamado de atención a la Comisión Ciudadana de Selección, porque de lo que estamos viendo cuando se dan este Diego, tipo de situaciones, póngalo en verde. hay momentos en los cuales que ni siquiera los integrantes van a las sesiones. Entonces, si ni siquiera vas a las sesiones, es obvio que se van a dar este tipo de situaciones. Pero es también evidente que existen ciertas fases que se deben cumplir. Si es que por ave circunstancia no cumpliste con un requisito dentro de la fase, tú no lo puedes subsanar vía medida cautelar o acción de protección. Y si es que al candidato A, B, C, X y Z le calificaron la carpeta, le dieron un puntaje que no merecía,
o te dieron un puntaje que no te correspondía, también existe una fase de impugnación. Si tú no estás de acuerdo con la decisión, impugna. Si tú no estás de acuerdo con la calificación, con la nota que le dieron a uno de los postulantes, impugna, porque también existe una fase de impugnación. Pero no utilices la justicia constitucional cuando no corresponde. Y ahora, si es que la Comisión Ciudadana de Selección eh, no te da esas condiciones y garantías, bueno, ahí podría estarlo pensando. Pero todavía ni siquiera se ha acabado el proceso para decir que te han violentado un derecho constitucional, porque puede ser que al final del día declaren hasta desierto el concurso. Entonces, son un tipo de cuestiones que muchas veces ya no se sabe si estas acciones de protección son utilizadas como un camino de Troya, o para beneficiar a algunos, o para dilatar el proceso, o simplemente para como buscar suerte y ver qué pasa, solo por molestar el proceso, por ver qué es lo que van a decidir, qué es lo que puede ocurrir. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado de atención también a los jueces para que hagan su trabajo de manera adecuada, consciente de las repercusiones que tiene y que obviamente que esto puede tener algún tipo de incidencia con aquellos postulantes ciudadanos que han cumplido con todos los requisitos, lo han hecho de manera adecuada dentro de las fases, dentro del procedimiento, y que su hoja de vida, su carpeta puede dar la posibilidad de que puedan ocupar eh, un puesto, un cargo, en este caso de Contralor General del Estado. Queda clarísimo, Andrés. Yo voy a seguir con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y ahora lo meto en el tema de la Corte Constitucional. Para el 25 ha convocado a una audiencia el Consejo, perdón, la Corte Constitucional para que dé explicaciones, una audiencia pública respecto al juez de Chone y a una veeduría ciudadana respecto al tema de cómo se formó y se dio la Corte Constitucional. Más que hablar en sí del tema, ¿usted cree que ahí hay argumentos para la destitución de los consejeros que dieron paso a la misma, aun cuando hay un blindaje constitucional? Totalmente, totalmente, estimado Eduardo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A ver, aquí afortunadamente nuestros políticos son predecibles y desde mi punto de vista existía una hoja de ruta clara para tumbarse a la Corte Constitucional. ¿En qué sentido? Primero, que la veeduría ciudadana no la iban a hacer ni de oficio ni obviamente a petición de parte para que ellos den ese visto bueno y poder revisar las actuaciones del Consejo Transitorio. Entonces, ¿cuál fue la forma de ellos también blindarse? Buscar una ciudadana a que le niegas esa veeduría, ella presenta acción de protección y con la sentencia dices, bueno, aquí tengo sentencia y con la sentencia lo que me toca es cumplir. Entonces, primer elemento, crear la veeduría, tener la sentencia. Segundo elemento, tener aquí la veeduría ciudadana. Y tercero, que esa veeduría ciudadana te recomiende y llegue a las conclusiones de que el proceso de cesación de jueces y designación de los nuevos jueces de la Corte Constitucional estuvo mal hecho, para que a partir de ahí llegues al cuarto elemento, que es la autotutela, y te tumbes a la Corte Constitucional. Y con ese cuarto elemento, que es de tumbarte a la Corte Constitucional, llegas al objetivo que tú querías, el quinto elemento, que es tumbarte con autotutela, fiscal general del Estado, superintendentes, contralor, defensor público, defensor de pueblos, CNE, porque ya no tienes ese límite, ese coto que representa la Corte Constitucional. Entonces, esa era la hoja de ruta. Ahora, algunos vocales del Consejo de Participación Ciudadana dicen que no han tenido nada que ver, que no han sabido, cuando en propias ruedas de prensa decían que iban a revisar, y voy a citar textualmente, las atrocidades del Trujillato. Entonces, si tú me dices que no sabías y que se manda solo el subcoordinador de Participación Ciudadana, ¿a qué estamos jugando? Claro. Y después salen algunos con comunicados a decir que esto fue una decisión unilateral, que no conocían, etcétera, etcétera. Pero la propia Corte Constitucional, en el auto que emitió la semana pasada, dice, miren, aquí podemos tener responsabilidades.
ya sea de manera directa, ya sea de manera indirecta, o sea por acción u omisión, o inclusive por aquiescencia de alguno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Así que el que no hacer y el no interrumpir la inobservancia de un dictamen también puede generar algún tipo de responsabilidad. En algunos casos puede ser menor, en otros casos puede ser mayor. Pero al menos yo lo que pienso es que sí va a existir responsabilidades para el juez, para el subcoordinador del Consejo de Participación Ciudadana y por ahí unos 2 que 3 vocales del Consejo de Participación Ciudadana que estaban bastante entusiasmados con hacer este tipo de actuaciones. Ahora, algunos dicen, vean, ¿sabe qué? A la final del día no se consumó el tema de la veeduría ciudadana, pero si uno revisa la página web del Consejo, ahí están hasta los postulantes. Ya algunas personas se han postulado para revisar aquello. Seguimos, por favor, con la entrevista, por favor. Se nos cayó el internet, es algo que nos pasa. Adelante, por favor. Listo, Eduardo. Sí, bueno, ya restablecido esto que puede suceder muchas veces Así cuando es. estamos por la vía telemática. Bueno, yo lo que les decía es que la hoja de ruta estaba bastante clara y que en efecto algunos tratan de salvar el cuerpo y decir que no han tenido ningún tipo de responsabilidad. Ahora, la Corte Constitucional ya nos ha dicho, miren, vamos a tener una audiencia el 25 de septiembre en el cual van a presentar algunos argumentos, en este caso entenderíamos que son de descargo, y con eso la Corte Constitucional debería establecer responsabilidades. Ahora, el juez Herrería Bonet en este auto de sustanciación de la fase de seguimiento ha dicho, miren, ¿saben qué? A mí me queda la película clara, ¿para qué estamos pidiendo nuevamente información? Sí, yo coincido totalmente con él, porque existe aquí algún tipo o algún grado de responsabilidad. Ahora, algunos vocales del Consejo de Participación Ciudadana nos dicen, miren, aquí existe una antinomia jurisdiccional. Por un lado, el dictamen de la Corte Constitucional y por otro lado, la sentencia de este juez de Montecristi. Pero ¿cuál antinomia jurisdiccional existe? Cuando lo que tú estás haciendo es bypassear ese blindaje de la Corte Constitucional para que a través de acción de protección tú puedas revisar esa designación. Pero aquí también hay una cuestión muy importante y que no se ha dado la mayor importancia, porque este proceso de fase de seguimiento no es solo a lo que se pretende hacer con la Corte Constitucional, sino también con estas vedurías y esta revisión que hicieron al proceso de designación de la fiscal general del Estado. Entonces, aquí también puede existir responsabilidad ya no solo para 1 o 2 vocales del Consejo, sino para algunos más debido a estas vedurías y esta revisión que se hizo a la designación de la fiscal general del Estado. Y de ahí, la sanción sí puede ser la destitución. Para algunos ya han comenzado con la cantaleta de que la sentencia del caso Petro versus Colombia, que la sentencia tal de la Corte Interamericana, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Seamos claros, la Corte Constitucional ya destituyó al señor Ulloa, que venía de un proceso de elección popular con los otros vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ya lo hizo. ¿Y habilitado en qué? En la Constitución, en la ley, en el reglamento de la Corte Constitucional, 86 numeral 4 de la Constitución, 21 de la Ley de Garantías, lo que tiene también que ver con el artículo 100, 101 y 102 del reglamento de sustanciación. Es decir, que vía para destituir sí le existe y no podría ser considerado esto como una situación irregular o un exceso, una arbitrariedad de la Corte Constitucional. Bien, seguimos ahora con, gracias, doctor Andrés Benavides, querido amigo. Sigue Enrique Bolívar, Bolito San Martín, con la entrevista. Gracias, Eduardo. Doctor, a mí lo que en verdad me molesta, me incomoda, me imagino a muchos ciudadanos en todo el país, es el uso excesivo del recurso de medidas cautelares, de acciones de protección, porque independientemente de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vemos ahí como un juez multicompetente del Cantón Bucay, entiendo, sale con una medida de estas y en verdad a mí lo que te digo me molesta es que se recurran siempre
a estos cantones pequeños por su extensión, no por otra cosa, de donde finalmente interponen o se detienen acciones como esta. ¿No hay alguna manera, doctor, de controlar, de regular? Porque, ya le digo, a mi criterio es un uso excesivo de estos recursos. Excelente pregunta, y eso estamos viendo. Imagínese usted con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Contraloría General del Estado y en otros tantos procesos en los cuales a través ya ni siquiera de esta feria de garantías jurisdiccionales, de este carnaval de garantías jurisdiccionales, Exacto. algunos tratan de atornillarse en el puesto, otros meterse por la ventana al puesto público, como es el caso del Contralor, y otros que quieren sacar provecho de este tipo de situaciones, ¿ya? El problema que yo veo es que es un problema tanto normativo como jurisprudencial, tomando en cuenta lo siguiente. A ver, usted tiene para presentar una garantía jurisdiccional varias competencias territoriales. Y la ley te dice, mira, tú puedes presentar donde el acto se emite, el acto vulneratorio de derechos constitucionales, supongamos, es el Consejo de la Judicatura aquí en Quito, es aquí en Quito, o donde produce sus efectos. Supongamos que el Consejo de la Judicatura destituye un juez de Quito, lo presentas aquí en Quito. O digamos que el Consejo de la Judicatura destituye un juez de Guayaquil, presentas en Guayaquil, porque ahí es donde surte los efectos. Claro. Pero se ha abierto una tercera posibilidad, que es el domicilio de la persona afectada. Entonces, si tú eres un juez que nació en Azuay, que ejerces tu jurisdicción en Guayaquil y el Pleno del Consejo de la Judicatura te dio la destitución, tú tranquilamente puedes ir a la Azuay a presentar esa acción de protección. Hasta ahí no suena tan grosero, porque por último estás diciendo que es tu domicilio, donde vives, lo que tú quieras, ya. Pero ¿sabe dónde se da el problema? Con la legitimación activa. ¿En qué sentido? Porque tú puedes presentar la acción de protección como persona vulnerada de los derechos, pero también te lo puede dar presentando un tercero. Entonces, vamos al mismo caso. Supongamos que el juez de Azuay, el juez que nació en Azuay, que trabaja en Guayaquil y que recibió la destitución en Quito por el Pleno del Consejo de la Judicatura, le dice a un pana que vive en Bucay y le dice, oye, ¿no quieres darme presentando una acción de protección? Y dice, bueno, ¿y dónde lo presentas? En el domicilio de ese tercero, en Bucay. Entonces, por eso no hay que sorprendernos que tenemos los jueces de Bucay, los jueces de Chone, de Manglar Alto, claro, de Baba, de todos los cantones, como usted bien lo dice, pequeños en su territorio demográficamente, que han servido para hacer este tipo de cuestiones, porque justamente son jueces multicompetentes, donde hay el juez que sabes que los días lunes, martes, miércoles trabaja un juez y el jueves viernes trabaja otro juez, y sabes a qué juez le va a tocar la causa. Entonces ahí vemos los defectos, y yo creo que aquí lo que se debe hacer es una reforma a la ley de garantías jurisdiccionales para limitar esa legitimación activa que cualquier hijo de vecina puede darte presentando una acción de protección, y con eso obviamente va a bypasear el sistema, que justamente es lo que ha ocasionado que se den todos este tipo de fallos y sentencias que han golpeado el tablero de la institucionalidad. Correcto, y muy buena esa aclaración, y voy a anotar esa sugerencia y recomendación, sí, para nuestros siguientes invitados también, porque hay que tener también este uso del recurso, doctor, que es bueno, pero cuando ya se lo manosea, se manipula, pues en verdad ya va perdiendo su efecto como tal. Su efecto ético, no legal, su efecto ético como tal. Doctor, en el tema del Consejo de la Judicatura, ¿cómo se encuentran cómo se encuentra el tema? Porque veíamos hasta la semana pasada, en la Corte Constitucional también había hecho su pronunciamiento, el doctor Wilman Terán pues ha señalado el suyo, y tal parece que ahí hay una tensión que me imagino que en el devenir de la semana, pues nuevamente ellos aparecerán como actores políticos, judiciales mejor dicho, doctor Benavides. Lastimosamente el Consejo de la Judicatura está en una situación en la cual ya ni le interesa la eficiencia, la eficacia de la administración de justicia, sino que estamos viendo claramente cómo salvar el pellejo. Muestra de aquello, la destitución del juez Macías en una sesión tropezada, un sábado, en el cual se le hizo de manera telemática, con vocales en situación de ebriedad,
y con irrespeto del debido proceso, porque hasta te lo votaron, lo tumbaron al juez con 2 de 5 votos cuando la norma te dice 3 votos. Ujú. Y adicionalmente tienes una pugna con la Corte Nacional de Justicia que te ha quitado el respaldo. Y después, por tratar de contentarte y que los jueces de la Corte Nacional ya no te armen problema, emites una resolución y dices que aquellos jueces que fueron para completar periodo ya no serán para los 3 o 6 años que fueron designados, sino para los 9 años. Entonces, obviamente que está actuando como un actor político. Ujú. Y el señor Terán, ¿sabe lo que hace? Como sabe que los gremios de abogados de Pichincha, los gremios de abogados de Quito salieron a una protesta, a una manifestación pacífica, a rechazar las actuaciones de la judicatura, el señor hace una contramarcha. O sea, en lugar de estar sentado en su puesto viendo políticas públicas de administración de justicia, vea, o por último, haciendo la gestión para comprar papel y tóner para los juzgados, se fue a hacer una contramarcha. Y en la contramarcha se mandó hasta el discurso político, discúlpeme. Sí. El presidente del Consejo de la Judicatura no puede dedicarse a ese tipo de cuestiones. Cuando vemos que los techos de los juzgados se caen. Ujú. Yo la otra vez fui incluso a litigar a la Concordia, ni siquiera un aire acondicionado existe ahí. Dios mío. Entonces ese tipo de cuestiones hay que verificar en vez de estar cuidando el puesto y la imagen del presidente de la Judicatura. Qué lástima, doctor Benavides, porque en verdad se habla de una desinstitucionalización del Estado en el Ecuador y vemos que son pocas las organizaciones, instituciones como tales que nos brindan o expresan garantías para el ciudadano común, salvo tal vez la Corte Constitucional, pero el resto de instituciones, doctor, en verdad o sea, quedan en entredicho, mejor lo referimos así. Doctor Benavides, muchas gracias, que tenga una buena semana. Gracias siempre por atender nuestros requerimientos. Muchas gracias por la invitación, doctor Andrés Benavides, querido amigo, muchas gracias. Exacto, interesantísimo, interesantísimo. Se cortó, pero lo volvimos a lograr, Sí. Son cosas que... No, y qué bueno que el